Muy bien, yo le quiero dar la bienvenida a Leonel, le voy a pedir que venga. El día miércoles él vino a la iglesia. Un poquito quiero que él cuente su testimonio. Yo les conté, le dije, yo quiero que ustedes cuenten, les llevará unos 15 minutos, 20 minutos contar algunas cosas que les tocó vivir. Y yo dije, esto es tremendo lo que ha ocurrido estos días. Y él, mi hermano se llama Leonel Mancuso. Leonel Mancuso fue un joven que hace unos 25 años, 26 años, me atrevo a decir, 27, en el año 98, 99, él vino a la iglesia y él recibió al Señor y se casó jovencito, un pibe, porque es un pibe, Leonel es un pibe joven, 46 años. Y le tocó vivir una cantidad de experiencias que yo dije, esto es tremendo, y vemos cómo el Señor y cómo el Espíritu Santo obra. Y después que él cuente un poco su testimonio, yo quiero agregar algunos textos bíblicos y quiero predicar. Voy a tener una prédica breve porque él hablará unos minutos, pero yo quiero que él un poco cuente su vida desde que vino a la iglesia y se casó, estaba en una situación humilde. La iglesia comenzó a ayudarles porque estaba recién casado y lo ayudamos y era parte de la iglesia y los amábamos y los bendecíamos. ¿Y qué ocurrió, Leonel? Ahí toma el micrófono y ponételo cerquita. Buenas noches a todos. Bueno, como bien dijo Abel, yo comencé a congregarme. La iglesia en ese entonces estaba allá en la calle Roldán, si no me equivoco, Claro. en la Tanguería. Bueno, conocí a Abel, recibí al Señor. Como bien dijo Abel, tenía hijos ya, en una situación muy precaria, el trabajo muy inestable, en momentos buenos, momentos no tan buenos y momentos malos realmente. Después de un tiempo bastante amplio, un día en una adoración, Abel se acercó a mí, puso su mano sobre mi cabeza y me dijo: Leonel, así te dice el Señor. A partir de este momento va a bendecir tu vida. Lo que hagas será bendecido y vas a prosperar. Bueno, no pasó mucho tiempo, fue un tiempo corto. Yo hacía servicio técnico y empecé a recibir propuestas de Buenos Aires, propuestas económicas muy suculentas. Y también recibí una propuesta que me iba a permitir quedarme aquí en Mar del Plata haciendo todo lo que fuera la Ruta 2, la Ruta 11. Pero si bien era buena, no era tan tentadora. Yo vine, hablé con Abel y le dije: Abel, me voy a ir a Buenos Aires. Y Abel me dijo: Leonel, si te vas a Buenos Aires, vas a ganar mucho dinero, vas a prosperar. Pero no te vas a congregar, te vas a alejar del Señor y te van a pasar cosas que no van a ser buenas en tu vida. Bueno, yo me fui a Buenos Aires con mi familia. La palabra del Señor dada por Abel tuvo cumplimiento. Tenía muchísimo trabajo. Llegué a tener 30 camionetas, muchos empleados. Prosperé en unos años de una manera increíble, que solo el Señor puede prosperar a alguien de esa manera. No cumplí con lo que había pactado con Abel, porque él me dijo: hay una iglesia de la línea de Ríos de Vida en la calle Corrientes. Habré ido en 2 meses algunas veces salteadas. Fue tanto el trabajo, fue tanto el dinero, fueron tantas las cosas que yo me alejé del Señor. Mi familia empezó a destruirse. Yo por allá, por el año 2005, ya con mi familia en declive, ya separado, incurrí en el espiritismo. Prontamente en ese lugar me dieron un lugar importante, de privilegio. Yo seguí con mi trabajo y seguía próspero todavía, aunque con muchos problemas y con mi vida no lo distinguía en ese momento, pero ya bastante destruida. En el año 2007 viajo al Brasil e incurro en religiones afro-brasileras, umbandismo, quimbandismo, candomblé. Bueno, en esas religiones llego a tener los cargos
más altos que una persona puede alcanzar. Y quedó sumido en todo eso. Hoy en día lo cuento y me avergüenza, pero yo en ese momento tenía pasión por eso que hacía. En el año 2009 decidió volver a la Argentina ya sumido en problemas totalmente judiciales, económicos, habiendo perdido prácticamente todo lo que tenía. Vengo a Mar del Plata y pongo en la calle Córdoba y Alberti, a metros de Camus y Gas Pampeano, alguien lo puede llegar a haber visto, un negocio de venta de artículos religiosos, en el cual yo, en teoría, daba asesoramiento y ayuda espiritual. Atendía los jueves, los viernes, la cola pegaba la vuelta de Camus y la gente que venía. Ese negocio se prendió fuego, fue consumido totalmente por el fuego. Incluso al lado había una inmobiliaria que fue afectada también, al lado había un bar que fue afectado también. Todo eso terminó, bueno, en problemas, en juicios, todo lo que eso acarrea, ¿no? Voy a ser breve, pues se hace muy largo, si no. En esa época conozco a la que hoy es mi esposa, madre del hijo de este matrimonio. Yo tengo hijos en mi anterior matrimonio, que ahora está en la escuelita dominical. Por esas cosas de la vida y ya sin trabajo, porque tenía ese negocio que ya no estaba, vuelvo a contactar gente del rubro, a lo que yo me dedicaba antes, y por allá por el año 2012 consigo para instalar un supermercado, Disco Bea, no recuerdo porque había un tema municipal y cambiaban el nombre, la bandera y eso. Creo que es un Bea hoy en día. Hago esa instalación. En el medio hacemos un viaje a Buenos Aires con mi esposa y 2 de mis hijos, en donde vuelco a la altura de Maipú con un coche, caigo en un zanjón, dimos varios tumbos, mi esposa lastimada, mis hijos, mi hija con el fémur roto a la altura del cartílago del crecimiento, mi hijo con múltiples hemorragias internas y una laceración seria en el vaso sanguíneo, en gravísimo estado. 2 veces vino la cirujana a pedirme que firmara una autorización para literalmente sacar tripa por tripa y ver qué podía hacer para salvarlo. Yo ya por ese entonces, siendo necio, había contactado con una persona que era la persona que en el año 1958 trajo todas las religiones africanistas a la Argentina. De Villa de Lina, él estaba en Buenos Aires y unos días viajaba a Carlos Paz, todas las semanas, Córdoba. Bueno, había empezado a incursionar en esa religión con él en busca de más cargos, de egocentrismo, de, bueno, mucha vanidad, porque eso no tiene nada de bueno, ¿no? Eso tiene muchas líneas. Yo siempre digo que el camino, hoy puedo decir, perdón, que el camino del Señor es uno solo, y es único, y es verdadero, y es el único que nos lleva a la salvación y a la vida. En cambio, los caminos de este tipo de cosas que son totalmente demoníacas son diversos. Hay múltiples formas de captar a las personas para perderse y para no adorar a Dios, todo lo contrario, ofenderlo. Bueno, le pido a esa persona ayuda por mi hijo, porque estaba muy grave, se estaba muriendo. Mi hijo cada día estaba peor. Un día, ya muy mal, oré al Señor por mi hijo. Y habrán pasado 48 horas y la cirujana vino y me dijo: papá, ocurrió algo extraño. A su hijo le creció un vaso sanguíneo al lado del roto y las hemorragias múltiples se detuvieron. Es un milagro, dijo otro médico, porque lo monitoreamos constantemente y ese vaso no estaba. Si sigue así, en poco tiempo vamos a darle el alta. Bueno, fue así. Mi hijo se recuperó, gracias a Dios. A mi hija también lo operaron, se recuperó de su piernita. Pero, no obstante a eso, yo seguí en confusión, seguí en error. De Chivilcoy nos fuimos a vivir a Villa Carlos Paz porque este hombre me propone ir a trabajar con él. Villa del Lago estaba, porque él falleció en 2018, uno de los templos más grandes
de africanismo que creo que el más grande que hubo en la Argentina y no sé si en Latinoamérica, en la calle San y Manet de Villa Carlos Paz. Ahí yo prontamente paso a ser su mano derecha, paso a dirigir ese lugar, pero él me dio un lugar donde vivir con muchos privilegios. Pero bueno, después de un tiempo empecé a ver y a sentir algo que no me gustaba. No me sentía cómodo haciendo lo que hacía. Y con mi señora decidimos irnos. No es fácil salir de ese tipo de cosas y de ese tipo de gente. Por lo tanto, nos tuvimos que ir en forma abrupta e introspectiva, casi sin previo aviso, lo cual nos trajo muchos problemas. Busqué al Señor en una iglesia en Villa Carlos Paz, comencé a congregarme. En esa iglesia me recibieron muy bien. Siempre destaco un muchacho que no era el pastor, que se llamaba Julián, que como estaba desempleado me dio trabajo y me ayudó mucho, una persona muy buena, una familia muy buena. Y en un momento el tironeo era tanto y uno es el que se equivoca, ¿no? Porque yo siempre digo, decir no, yo estaba poseído, estaba endemoniado, no, uno toma las malas decisiones y se aleja de lo que realmente tiene que hacer en la vida y bueno, uno recibe su añadidura conforme a la siembra, ¿no? A lo que cosecha. Dejamos de congregarnos, perdón. Empieza a bajar el nivel de comunión con Dios, todo. Yo estaba haciendo una obra, había hecho todos los ascensores, las barandas, todo lo que era herrería, digamos. Y me llaman para decirme, Leonel, se vendió un departamento. Tenés que ir y fíjate que no haya nada tirado, porque lo van a ir a ver. Y el último que estuviste fuiste vos trabajando. Bueno, perfecto, voy, veo una varilla de hierro de 6 metros de largo. Era imposible bajarla porque no había llevado nada para cortar, entonces decido, la voy a tirar por el balcón a un volquete que estaba abajo. Bueno, cuando la levanto, toco un transformador de 13.200 volts y dejo Carlos Paz sin luz, y yo agonizando, por supuesto. En ese momento, bueno, cuando desperté, muy grave, en algunos diarios de allá me dieron por muerto inclusive. La corriente había destruido mis manos, tengo las cicatrices, salió por un costado mío dejando expuesta parte de mis vísceras. Tuve el 78% del cuerpo internamente quemado. El diagnóstico era fatal, iba a diálisis, amputación de mano, muy complicado todo. Cuando abro mis ojos por primera vez, la primera que veo es a mi mujer. Me dejan ver a mi hijo, entendiendo ellos que quizás iba a morir, porque estaba muy complicado. Y la segunda vez que despierto, que no sé cuántos días pasaron, la verdad, creo que fue muy breve, veo a este muchacho, Julián, que había estado en esa iglesia. El Señor seguramente lo mandó, porque él lo escuchó en una radio. Y dijo, uy, me parece que es Leonel, por la descripción. Y se apareció a ver a mi esposa y se apareció en el hospital. Y cuando abro mis ojos, este muchacho tenía mi mano y estaba orando por mí. Para los médicos es milagroso que yo no haya perdido mi mano, sobre todo la derecha, que no haya perdido un riñón. No pueden creer la forma en la que estoy porque mi cuerpo internamente estaba destruido, porque la corriente quema por dentro. Sin embargo, el Señor me restauró, convence a congregarme. Al tiempo, el Señor nos bendijo y empezó a irnos bien nuevamente. Habíamos perdido todo esto. Empezamos a recibir dinero y la cosa empezó a mejorar. Entonces nos fuimos de Carlos Paz. Yo ya no quería estar en ese lugar y nos instalamos en Mar de Cobo, en La Caleta puntualmente, y compramos un terreno, construí una casa y continué equivocándome y siendo necio. Todavía el Señor, se ve que me faltaba recibir un golpe más fuerte, ¿no? Y construyo un templo, en donde los últimos 6 años ese templo estuvo funcionando en La Caleta puntualmente, en la calle La Canoa y el Grumete. Atendían cantidad de personas, pero de un año para acá empecé a sentirme mal con lo que hacía, cada vez peor. Y lo primero que hice fue expulsar de mi vida, de mi casa y de ese templo a todas las personas que formaban parte de ese sistema religioso, que como les dije, totalmente demoníaco.
Hoy lo veo así, en ese momento no lo veía de esa manera. Seguía atendiendo a las personas particulares que venían por sus dolencias, por sus problemas, pero cada vez se me hacía más difícil y cada vez pasaban cosas que me tenían más confundido. Un día voy a prender uno de los altares. Eso tiene muchos altares, muchos asentamientos, porque como eso no es Dios, Dios no necesita nada de nosotros. Todo eso necesita ser alimentado, ser servido, beber, un montón de cosas que no vamos a ahondar en eso porque no es lo importante del testimonio. Pero un día voy a prender una vela a un altar, varias, las prendo, y cuando estoy prendiendo la última, las velas se apagaron. Y pude escuchar el soplido y sentir el viento en mi pecho. Bueno, no entendí bien lo que pasaba, no entendí, todavía no tenía claridad. Lo intenté otra vez, me preocupé, pedía esas cosas a las que yo cultuaba, díganme qué pasa, nadie me respondió, por supuesto. Y continué mi día. Al otro día fui a hacer lo mismo, pero en otro altar. Y al momento de prender la vela hubo un gran ruido, el piso se rajó, se levantaron las cerámicas. Esto no lo habíamos llegado a hablar, Abel, lo estoy ampliando. Y esa vela estalló. La verdad que me asusté, retrocedí hasta un mostrador que tenía y cuando me volví de nuevo hacia adelante, ya no estaba ni la vela, ni había ningún indicio de ella. Continué en confusión, pero empecé a hablar con Dios desde otro lugar y empecé a ignorar todo eso. Las comidas que recibía, eso empezaron a pudrirse, empezaron a pasar cosas. Hasta que todo esto fue muy seguidito. En un periodo muy breve, un día tenía que hacer una cuestión espiritual, un trabajo, le decíamos nosotros, para una familia que habían venido. Y cuando voy a tomar la faca, el cuchillo que se utiliza para eso, esa faca se quebró. En ese momento mi vista se nubló completamente. No quedé ciego, mentiría si lo dijera, pero no veía nada. Y pregunté nuevamente y nadie me respondió. Y insistí, me arrodillé y una voz me dijo, salite de esto. Al otro día, ese día no hice nada, obviamente, muy preocupado. Comencé a orar y realmente esa voz volvió a hablarme. Yo hasta el momento no sabía quién era. Después entendí que era el Señor, porque se me venía Pablo a la mente y yo no entendía por qué. Lo asociaba con la Biblia, por supuesto, porque la conozco. Las personas que se dedican a eso, como lo hice yo erróneamente, conocemos perfectamente la palabra de Dios, manipulada y mal aplicada. Manipulada y mal aplicada, pero la conocemos. Y me llegó una palabra que me dijo, te salgo al cruce. Ahí me puse a leer Pablo y en mi mente entendí que el Señor estaba exigiendo ese cambio, por eso todo se estaba destruyendo. Porque recordé cuando a Saulo de Tarso, el Señor le salió al cruce en el desierto de Damasco y lo tiró en tierra y cegó sus ojos. Por supuesto, salvando la gran diferencia entre Pablo y yo, no me estoy comparando, ¿no? Pero vine ese versículo a mi mente. A partir de ahí cerré el templo, dejé de trabajar, dejé de atender, destruí todos mis altares, comencé a buscar al Señor. Pero bueno, necesitaba congregarme y mi pastor, quien había bendecido mi vida, había dado palabra de verdad, porque, sin ánimo de adular ni nada por el estilo, Abel es un verdadero ungido del Señor y todo lo que él me dijo fue tal y como él me lo dijo. Yo hice todo mal. Y yo pensaba, si yo lo voy a ver a Abel y le cuento todo esto, Abel quizás me agarre y me rompa la cabeza contra el púlpito, pensaba yo. Era lo más lógico y razonable, ¿o no? A menos a mi forma de ver las cosas. Pedí una entrevista, él prontamente me la dio, lo vine a ver y la verdad, lo único que hizo Abel fue darme paz.
una paz que en mi mente hacía muchos años no existía. Darme tranquilidad y recibirme, como él mismo lo dijo, todo cascoteado, pero como el hijo pródigo, y como lo hace el buen pastor, ¿no? Me dijo cosas muy lindas, no voy a hacer extenso esto, pero hubo algo muy puntual, y él me dijo, vos te bautizaste, él me bautizó, él me casó, y la marca estaba puesta. La marca estaba puesta. Qué lástima, ¿no? Que pasaron casi 30 años y me equivoqué tanto y tardé tanto en volver a la casa de papá, en volver a la mano del pastor, que me supo guiar tan grandemente en su momento. Y bueno, ese es mi humilde testimonio. La verdad, no tengo ningún... Me avergüenzo de lo que hice, no me avergüenzo en contarlo, porque más paz y más alivio me trae saber que el Señor, a pesar de todos los errores, me tuvo en cuenta. Así que bueno, Dios los bendiga mucho. Bienvenido. Amén. Amén. Quiero, continuando un poco con esto, ustedes no saben qué pibe lindo que era Leonel. Se acordará, Nelson se acordaba y de aquel entonces. Qué chico lindo. Y yo le pedí que él cuente un poco todo esto porque yo quiero mencionar algunos textos bíblicos. Él ha minimizado algunas cosas, pero se metió en sectas diabólicas hasta acá, usted se dará cuenta, no estamos hablando de... cuando charlamos el miércoles, cuando lo veo que ingresa, cuando lo veo, digo, qué cara conocida la tuya, pero ¿cómo es tu nombre? Yo soy, me dice, Leonel Mancuso. Y claro, me dijo el apellido, el nombre y ya está, ya me acordé, el corte ya lo tenía de siempre en mi corazón. Y cuando me contó todo esto, no hacía más que salir de mi corazón, hermano, lo que es el amor del Señor. Yo quiero leer un par de textos, uno que lo leí hace muy poco porque prediqué bastante sobre las iglesias en Apocalipsis, las 7 iglesias, pero el mensaje a la iglesia de Tiatira dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y te he dado tiempo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Y yo predicaba sobre esto y le decía a la iglesia que retengan lo que tienen, retengamos lo que el Señor nos dio, porque el Señor no tiene ninguna carga, pero a los que se metieron en las profundidades de Satanás, y mi hermano Leonel sabe, se metió en las profundidades de Satanás. Él no lo dijo, pero llegó a ser uno de los líderes máximos de toda esta basura, de toda esta porquería diabólica, demoníaca.
Pero el arrepentimiento, hermano, es el antídoto. Lo dije ahí, le he dicho a esta mujer Jezabel que se arrepienta, que es lo que hizo Leonel. Hubo arrepentimiento, hubo un corazón tocado, hubo arrepentimiento, y esto es necesario y está bien, y bienvenido a casa, como el hijo pródigo. Cuando el hijo tuvimos una charla extensa el miércoles acá en la iglesia, y el Señor me hablaba de lo que es el hijo pródigo. El hijo pródigo le pasa esto. El hijo pródigo no, algunos salen, dejan de congregarse, se van y nada del otro mundo, pero otros sí, cosas muy profundas, muy diabólicas. ¿Por qué? Porque la obra del enemigo es esto, porque el enemigo si hay algo que quiere, decir, no, mirá, ahora lo tengo yo atrapado, lo tengo yo, es mío. Hermanos, tenemos que entender algo. Cuando en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que yo le voy a invitar que abra allí su Biblia, Efesios, capítulo 1, dice en el versículo 2, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se anima a decir conmigo? Santos y sin mancha. Esto es lo que Dios quiere de la iglesia. Y esto me va a servir para otra prédica. ¿Vieron cuando hay estupideces, chismes y todo eso que uno dice, che, a esta altura? Estas son las tonteras que el diablo está contento con ellas y que el Señor no quiere saber nada de ellas. Dice, sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Es que yo creo en la predestinación, ustedes lo saben. Yo soy predestinado por el Señor. No estoy librado a la nada. Pastor, ¿usted cree en la predestinación del Señor? Totalmente, sin duda. Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, no íbamos ni para atrás ni para adelante. Algo ocurre en nuestra vida que es el perdón de pecados, el arrepentimiento de pecados, somos adoptados sus hijos, y algo ocurre en nuestra vida por el puro afecto de la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, en quien tenemos redención, es decir, fuimos comprados por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, y escuche bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza
de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a este cristiano? Pibe rubiecito, amoroso, una pinta, parecía Brad Pitt. Una pinta tenía, bárbaro. ¿Y qué le pasó? Se convirtió, recibió al Señor, se bautizó, participaba en los cultos, fue sellado por el Señor, elegido por el Señor. De pronto tenía en sus manos todo lo que tocaba, pero era muy pobre, pero tenía una profesión que, créame que no había que ser demasiado espiritual para decirle, tené paciencia en el Señor, hasta que se apuró, y cuando se apuró y salió todo al revés. Todo al revés. Pero ¿qué es lo que pasó? Que le tocó vivir toda la inmundicia del satanismo. Porque no contó ni el 5% de lo que me contó a mí, y está bien. ¿Sabe qué es lo que te trae de todo esto? El sello del Espíritu Santo. Porque el sello del Espíritu Santo es mayor que todas las tinieblas. Y el gran problema de la cristiandad es que tiene los roles invertidos y entonces creen que lo que recibimos de Dios, que el sello del Espíritu Santo, que las arras de la salvación quedan en un segundo plano porque el mundo espiritual, el mundo de Satanás, el mundo del diablo y ahora Satanás que te tironea. No, hermano, es exactamente al revés. Cuando pasa algo así, por ignorancia, si quiere por torpeza y un montón de palabras más y feas que no se las digo por amor a mi hermano Leonel, al que amo, justamente ocurre todo lo contrario. Lo que el Señor en un momento hace es te dice, hasta acá llegaste, y te trae con cuerdas de amor. Y te trae con cuerdas de amor. Te dice, el sello del Espíritu Santo. Ya se equivocó, pagó todas las consecuencias, claro, eligió mal, mirá todo lo que le pasó, pasó esto. Y claro, si estás en otro lado, y un momento el Señor, metido en el corazón y en el mismo infierno, el Señor comienza a tirar de sus cuerdas. ¿Y sabe qué utiliza el Señor? Para que lo tengamos en cuenta para todo, el arrepentimiento. Verónica se mandó una prédica el miércoles impresionante. Si no la escuchó, escuche la prédica del miércoles de mi esposa, que fue maravillosa. Habló en realidad de lo que es el arrepentimiento, impresionante. Y no nos damos cuenta que el arrepentimiento es eso, pero no solamente con lo que tiene relación con el mundo de las tinieblas. El arrepentimiento, hermano, se pone en práctica con cosas elementales. Todavía hay gente que no comprende que está ofendiendo a alguien, y cuando está ofendiendo a alguien, llega un momento que tenés que ir y decirte, mirá, perdóname, hermano, el arrepentimiento, me equivoqué. Hoy se habla con una liviandad, hablamos mal de este, mal del otro. Hermanos, que no pasa acá, pasa en la iglesia en China y en Corea. Los hermanos que se juntan para hablar mal del pastor, mal de la esposa, mal del diácono, mal del anciano, y hablan mal. No, porque se equivoca en esto. Pues no se deja de jorobar, hermano, para esto existe el arrepentimiento. A veces hay problemas entre las familias, entre amigos, y no usan una herramienta fundamental como el arrepentimiento. Perdón, hermano, me he equivocado. ¿Saben las veces que pasa esto con una liviandad? Se toma todo con algo tan... Es como tomar un vaso de agua. Caramba, aprendamos que hay que tener temor de Dios en cosas tan tremendas para que el Señor nos saque desde el mismo pozo del satanismo, como de algo que lo minimizamos. Y dice, no pasa nada. A mí siempre me llamó la atención, qué tremendo, hermano David. David era un hombre que tenía el corazón de Dios. Lo dice en todos lados. ¿Cuál era? ¿Qué le pasaba a David? Cometió adulterio. David mandó a mandar un hombre. Se equivocó, hizo un censo. Murieron miles. Pero ¿sabe qué era lo que diferenciaba
la vida de David con todos los demás, que David tenía un corazón conforme al de Dios. Que él se equivocaba, pero cada vez que se equivocaba sabía cómo acudir a través del arrepentimiento y se acercaba a Dios y tocaba el corazón de Dios y Dios lo restauraba. No hemos aprendido que es la restauración. Hace poco hablaba con una hermana y decía, qué bueno que volviste a la iglesia, qué bueno, sí, estoy feliz. ¿Sabe la cantidad de cosas que pasó? La cantidad de cosas que pasó, la cantidad de cosas que vivió, espantosas, difíciles, increíbles. Y uno dice, y volvió y uno dice, qué bueno, qué bueno. Es lo del hijo pródigo, pero son herramientas que las tenemos a mano. Les hablaba de David, cuando David, hermano, tenía la posibilidad de matar a Saúl, había una palabra sobre David que iba a ser el rey, había una palabra a punto de matar a Saúl y dijo, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Era un hombre carnal, era un hombre natural, Saúl. Sin embargo, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? ¿Entienden lo que les digo? Es la ausencia de temor y el no utilizar las herramientas que Dios nos da. Con una liviandad a veces decimos cosas y no nos damos cuenta. Le vienen con la buena noticia, mirá, traje la corona, traje la espada de Saúl, está muerto. Y David se entera y dice, ¿cómo que está muerto? En el campo de batalla y estaba mal herido y me dijo, siéntate arriba mío para que termine de morir, para que no me tomen vivo. Y me senté y lo maté. Y David le dijo, ¿y no tuviste temor de haber puesto tu mano sobre el ungido del Señor? Y dijo, mátenlo. Y lo mandó matar. No tenía temor. Entonces, este tipo de cosas, ¿por qué le digo? Mirá, contala. Primero, a mí me impactó, claro, ustedes, algunos lo entenderán, otros no. Cuando sos pastor de un lugar y de gente de distinta época y demás, y vos ves que en muchos casos comenzaron a chapotear entre el barro y Dios los trae de nuevo, hermanos, para nosotros es muy fácil decir, yo te di una palabra, que esto, una palabra. ¿Saben las veces que di palabra y no tuvieron cumplimiento, hermanos? Él dijo, no, es un pastor ungido, soy un pastor igual que todos los demás. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no estamos para que venga alguno y creernos que somos. No, viene alguno, bienvenido, hermano. No, pero te quiero contar, ni me tenés que contar nada. El padre al hijo pródigo, cuando vino, dijo, voy a ir a mi padre y le diré, mirá, padre, quiero ser uno más de tus jornaleros, porque todo lo que me diste lo malgasté, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y empezó a hablar, y le dijo, shh. Hasta acá llegó tu conversación. Dame la capa, dame el anillo, dame el calzado, acá está, todo esto era tuyo. Pero padre, maten el animal más gordo que tenemos porque vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha vuelto. Estaba perdido y ha vuelto. Detente, no, te estaba esperando, hijo. El padre, ¿por qué lo vio de lejos? ¿Nunca se preguntó por qué el padre lo vio de lejos? Porque estaba con la mirada todo el tiempo, de lejos. No es que lo vio de cerca, viniste al pie, viniste con el caballo cansadito, ¿no? Yo te dije que te iba a pasar todo esto, basura. Hermano, no. El Evangelio es de otra manera. Es de otra manera. Y alguien que estuvo metido en el corazón del mismo y de los mismos demonios, a mí no me da ningún temor, porque el único temor yo se lo tengo al Señor, a Jehová de los ejércitos, a su Hijo amado Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
tomando control absolutamente de todo esto, arrepintiéndose, librándolo a Él de toda esta basura. ¿Viste, Fabián, a dónde lo mandé yo hace un montón de años, ¿no? Cuando se fue a Buenos Aires, ¿viste? No, pero fue algunas veces, ¿viste? Yo lo mandé bien. Pero entienden, esto es lo que tenemos que aprender. Esto es lo que tenemos que aprender. No lo mandé a otro lugar, Fabián, no lo mandé a otro lugar. Lo mandé ahí. No, está bien. ¿Entienden lo que les digo? Esto es sencillo. Es sencillo. El obrar del Espíritu Santo es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, que nuestras palabras tienen autoridad, tienen poder, claro. Santiago dijo, hermano, de una misma boca no puede salir agua salada y agua dulce. No, bendiga, hermano, no estamos para otra cosa, estamos para bendecir. No estamos para otra cosa, estamos para bendecir. Y si la iglesia está para bendecir, todo el que venga, se cumplen las palabras de las Escrituras y nos damos cuenta que nuestro Señor rompe las cadenas. Hace muchos años cantábamos aquella canción en las iglesias pentecostales de chiquito donde estaba Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. ¿Cómo es posible ya vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. Jamás podré yo ya vivir sin ti, Jesús. Esta canción se cantaba hace tantos años. Pero es que Cristo rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Y vuelven otros que anduvieron en cosas livianitas, pero también alejados del Señor, enfriados, sin aceite en la lámpara. Cantidad de textos podemos utilizar, cantidad, pero nuestro corazón tiene que estar preparado ¿para qué? Cuando vino, bienvenido. ¿De qué tenemos que hablar? De nada. Te ayuda a vos, te sana a vos, solo contar algunas cosas, buenísimo. Ya saben lo que pienso de la sanidad interior. No creo en la sanidad interior, creo que la verdadera sanidad del alma la da el Espíritu Santo. Obrando el Espíritu Santo con poder, con libertad. No tengo que ir a sonsacar lo que viviste cuando tenías 3, 4, 5 años. No, porque cuando tu padre te agarró y te pasó esto, que se te cayó la pava caliente. No, hermano. La obra del Espíritu Santo es distinta. Lo otro es una mezcla de espiritualismo con la psicología, y como los pastores quieren ser psicólogos, pero no lo son, pero cuando lo son más psicólogos que pastores, un berenjenal. Dios nos llama con ternura a su presencia, ser libre de toda atadura y tener una preciosa relación con el Espíritu Santo. Las arras de la salvación. Es el sello del Espíritu Santo. Dice, a los que escucharon la palabra, a los que lo recibieron, a los que se arrepintieron de pecado, reciben el sello del Espíritu Santo. Las arras es como la boleta de luz paga, que viene DEA y te dice, te voy a cortar la luz porque no la tenés paga. Y vos le mostrás la boleta, mirá, acá tengo el sello en la boleta, está pago. Ah, tenés razón. Es eso lo que va a pasar. Cuando usted se muera, se va a ir con el sello del Espíritu Santo y va a tener el pase libre, hermano. Porque es el pase libre, es el sello del Espíritu Santo. Las arras de la salvación. Quien pagó un precio muy alto fue el Señor. No fue tu pastor, no fue tu hermano, no fue nadie. Solamente fue el Señor Jesús, que me ama tremendamente, que no pierde el tiempo y que nosotros no tenemos que perder el tiempo, que nuestras prioridades tienen que ser otras. ¿Te tocó vivir determinadas cosas? Bueno, no vuelvas para atrás. Leonel
no vuelvas al vómito. No vuelvas al vómito. Porque esto es así. Te puede pasar todo lo contrario, pueden venir tiempos muy difíciles, pero no es la facilidad económica, ni es lo satánico que te da otros ingresos, porque te da otros ingresos. ¿Sabe la cantidad de gente que él no lo mencionó, que lo iba a ver para que le lea lo que iba a ocurrir en el futuro, para que ate a otras personas, para que otras personas les pasen cosas feas? Él ni lo mencionó. Le iban a pagar y les dejaban ofrendas suculentas de oro, de plata, de bienes, de dinero. Pero ¿sabe una cosa? Todo eso que es basura, así como entra, se va, porque viene por algo satánico. Con esas cosas no se juega. Le he dado tiempo, dijo a la iglesia de Tiatira, a esta mujer Jezabel y a todos los que están con ellos, que se arrepientan, porque si no caerá en cama de muerte. El arrepentimiento es lo que te abre las puertas a través de Jesucristo. Amén. Yo los invito. Un aplauso al Señor, ¿no? Al Señor.